¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un programa más de En Femenino, un espacio solo para nosotras, ¿verdad? Queremos invitarte a que te dispongas a disfrutar de lo que hoy te hemos preparado para ti con muchísimo cariño, un tema que sabemos que va a ser de mucha bendición. Y bueno, de verdad que saludarlas a cada una de las que están ahí conectadas con nosotros en este momento. Gracias por ser parte, gracias por cada uno de sus comentarios y acompañarnos, semana a semana. ¿Verdad que sí, Andre? Claro que sí, nosotras emocionadísimas otra vez de tenerlas a todas de nuevo. De verdad que hemos hecho durante este tiempo unos programas muy bonitos y esperamos que a ustedes les haya gustado un montón, porque siempre estamos viendo sus comentarios, le estamos dando me gusta a sus comentarios, así que esta vez no se omita de escribir un comentario porque el tema de hoy está buenísimo, creo que a todas las mujeres nos interesa. Es un tema que creo que a veces nos cuesta como asimilar o ponerlo en práctica también, ¿verdad? Y entonces hoy tenemos ese tema que yo sé que a ustedes les va a encantar. Ruth, ayúdenme a saber cuál es ese tema tan importante que vamos a tocar hoy. Bueno, buenas noches a todas las amigas que nos están viendo ahí en sus hogares, en sus casitas, y a la pastora y a Andrea, por supuesto, que estamos aquí grabando este programa tan bonito. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, porque creo que hay como incluso hasta un montón como de mitos, no sé, alrededor de este tema en las mujeres, y es con respecto a las emociones, ¿verdad? Hemos escuchado mucho que las mujeres somos muy emocionales, ¿verdad? Que qué sé yo, ¿verdad? Algunas expresiones, pero creo que es algo muy importante que como hijas de Dios sepamos aprender a gestionar nuestras emociones correctamente, ¿verdad? Porque creo que muchas veces las emociones son las que nos llevan a las malas acciones o las malas decisiones, entonces es importante que sepamos. Entonces el tema de hoy se llama inteligencia emocional, y eso es lo que vamos a estar compartiendo. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de inteligencia emocional? Pues yo creo, como la palabra lo dice, sería como poder hacer un manejo inteligente de nuestras emociones. Ajá, exacto, muy bien. Sí, yo creo que sí, es como, sí, es que yo lo que me imagino es un bichillo así como esperando una emoción para ver cómo va a actuar. Eso es lo que me imagino, ¿verdad? Porque normalmente creo que antes no se hablaba tanto de la inteligencia emocional. Antes no era un tema que se tocaba tanto, ¿verdad? Y antes éramos más como reprimidos, por así decirlo, se podría decir. Como escondíamos más nuestros sentimientos, ¿verdad? O actuábamos según en el momento sintiéramos, ¿verdad? Entonces creo que ahora hablar de inteligencia emocional es como un término así como nuevo, como interesante, ¿verdad? Entonces creo que para mí inteligencia emocional es como un bichillo poniendo atención, así como para ver qué va a pasar. Sí, hay más conciencia ahora acerca de las emociones. Sí, ajá, creo que sí, es cierto. Y creo que es porque con el paso del tiempo se ha descubierto que no solamente, por ejemplo, desde la niñez es importante que nos formen en la parte de la inteligencia académica, ¿verdad? Me acuerdo una frase que leí que decía: ¿de qué le sirve a un niño saber ubicar a Saturno, ¿verdad?, dentro del planeta, del sistema solar, si no sabe dónde poner sus emociones? Entonces creo que es muy importante la inteligencia emocional. Este es un término, ¿verdad?, creado por un psicólogo estadounidense que se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y entonces él habla de la importancia desde pequeños de aprender a ser inteligentes, como decía la pastora, en el manejo de nuestras emociones. Y creo que eso es muy importante, porque de verdad que toda acción viene siempre motivada de una emoción, ¿verdad? O sea, primero yo siento, ¿verdad? Y luego muchas veces actúo, y creo que ahí es la importancia que radica ser inteligentes emocionalmente, ¿verdad? Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional es esa capacidad para reconocer nuestros sentimientos, que uno a veces pensaría que como reconocer nuestros sentimientos, pero si nos vamos aprendiendo a autodescubrir y a autoconocernos, ¿verdad?, nos damos cuenta que muchas veces no somos conscientes de esos sentimientos, y a veces las emociones salen de formas no correctas, ¿verdad?, en actitudes y en un montón de cosas, y es porque no aprendemos a reconocer nuestras emociones, ¿verdad?, y saberlo gestionar correctamente para tener salud mental
y buenas relaciones con los demás, ¿verdad? Entonces, básicamente, en palabras así muy de nosotras, para que todas entendamos, de eso se trata la inteligencia emocional. Bueno, entonces, quisiera, no sé, ¿qué han escuchado ustedes acerca de las emociones? ¿Qué he escuchado acerca de las emociones? Bueno, personalmente, yo podría decir que en mi vida yo he tenido un conflicto con las emociones. Y es interesante porque de repente en mis años pasados, ¿verdad? No me tomaba el tiempo como ahora que dijiste para reconocerlas, ¿verdad? Entonces simplemente pues sabía que estaba enojada, pero no sabía por qué, ¿verdad? Entonces como que uno no va a la raíz, ¿verdad? Y yo creo que es por el desconocimiento o por no prestar atención a qué es realmente lo que me está motivando a sentirme de alguna manera, ¿verdad? Entonces, digamos que en mis años pasados, ¿verdad? Hace algunos, tal vez bastantes años, no tenía un gran desconocimiento acerca de las emociones y acerca de poder ser intencional en volver a ver hacia adentro, a ver qué era lo que me estaba molestando o qué era lo que me estaba pasando, ¿verdad? Ya de un tiempo para acá uno comienza a escuchar esto del manejo de las emociones, ¿verdad? Y a darse cuenta de que hay formas de controlarlas, o bueno, no sé si decir controlarlas, pero sí tal vez de administrarlas o algo parecido, ¿verdad? Porque no sé exactamente si se puede ejercer control sobre eso, pero sí poderlas como administrar o canalizar, y creo que muchos de los problemas que hay en el mundo y que vivimos actualmente es por un mal manejo, ¿verdad?, de esas emociones, ¿verdad? Yo creo que si nos ponemos a pensar de las personas que tal vez se ven atadas por vicios, ¿verdad?, drogas y ese tipo de cosas, puede ser que hayan tantas cosas ahí internas, tantas cosas mal manejadas o mal administradas, y la forma entonces que encontraron para canalizarlo fue algo que en lugar de poderles ayudar, más bien los destruye, ¿verdad? Entonces muchas veces tiene que ver por emociones, por un mal manejo de las emociones, y entonces voy y me refugio en esto, voy y hago esto, ¿verdad? Entonces, pero claro que es algo muy profundo, pero hace unos años no sabía nada de las emociones, ahora entiendo que existen, que hay que reconocerlas y que hay que saber tal vez administrarlas. Sí. Perfecto. Bueno, creo que el primer mito que tenemos que derribar o el tabú, no sé, con respecto a las emociones, es entender que todos somos seres emocionales. O sea, todas las personas tenemos emociones y somos seres emocionales. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el ser emocional la sociedad lo ha ligado con ser una persona débil, ¿verdad? Entonces alguien, no sé si han escuchado decir, yo no lloro porque me da cólera llorar y no le voy a demostrar que me afecta, ¿verdad? Entonces aprendemos a querer mostrarnos fuertes y que algo no nos afecte, y entonces ahí es cuando empezamos a asociar el ser emocional, ¿verdad?, con debilidad. O por ejemplo, otra frase que fundamenta este mito es cuando alguien dice, es que usted sabe como yo no soy muy emocional, entonces por eso es que soy así como medio seco, ¿verdad? O frío. O frío, ajá, o fría, es que yo no soy como muy emocional. No, todos somos seres emocionales, todos. El problema está en que las experiencias que hemos vivido han bloqueado esas emociones, ¿verdad? No sé si alguna vez les pasó cuando estaban pequeñitas, o a las amigas que nos están viendo ahí en este programa, que nos puedan dejar esos comentarios, si les pasó que tal vez estaban teniendo una emoción y debido a esa emoción que estaba un poquillo, ¿verdad?, en su máximo esplendor, fueron reprimidas, ¿verdad?, o fueron criticadas o juzgadas o casi castigadas, ¿verdad? Por ejemplo, si se sentía enojada por eso y tal vez le decían, y no quiero verla haciendo berrinches y ni empieza a hacerme caras, la quiero ver tranquila y se calma ya, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que tal vez vivimos hacían que uno tuviera que reprimir lo que estaba sintiendo, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, tal vez ya más grande, en un momento que uno actuó de una manera y tal vez dijeron que usted era que ridícula o no sé, ese tipo de comentarios, ¿verdad? Tal vez que usted lloró por algo que le afectó y entonces tal vez alguien se burló. Entonces ese tipo de situaciones
hacen que nuestro cerebro asocie eso y entonces de pronto no es que no seamos emocionales, fue que aprendimos a bloquear las emociones para autoprotegernos, ¿verdad? Como un a mí sí me pasó mucho eso, a mí me pasó muchísimo, porque yo recuerdo que cuando era muy chica me costaba aceptarme el hecho de que me sintiera enojada o que me sintiera triste o que la gente me viera llorando, era algo que y entonces era muy reprimida, por así decirlo, era muy reprimida por ese hecho, es como dice Ruth, lo hacía como con un mecanismo de defensa. Entonces me pasaba mucho, ¿verdad? Que no validaba muy bien con la forma en cómo me sentía, más que todo cuando lloraba, o cuando me sentía triste, era así como, y cuando me sentía enojada. Es más que todo que me pasaba, y el entender que todos tenemos emociones, eso me ayudó como a liberarme. Fue como experimentar una liberación, por así decirlo, porque entonces yo decía, sí, yo puedo llorar, sí, yo puedo enojarme, ¿verdad? Porque creía que si lo hacía, la gente o se podía burlar de mí, o más bien podría sentir como ese tipo de, es que usted es una llorona, o algo así, ¿verdad? Que casi siempre eso es lo que uno ve en la gente, que usted es muy llorona, ¿verdad? O es que usted es una dramática. Exactamente, algo así, exactamente. Entonces sí me pasó, a mí sí me pasó mucho. Yo tengo una amiga que dice que cuando ella era pequeña, ¿verdad? Una niña, y la regañaban por algo, digamos, entonces ella hacía defenderse, ¿verdad? Y la mamá le decía, y se calla, ¿verdad? Y entonces cada vez que ella quería defenderse o explicar por qué había pasado algo, la mamá le decía, y se calla. Y entonces ella creció, se casó, ¿verdad? Y entonces una vez conversando, ella me decía, entonces cuando mi esposo, digamos, hace algo y yo me siento mal por lo que él está haciendo, o dijo algo y yo me siento mal, yo no encuentro la forma de decirle, porque yo siempre me callé, ¿verdad? Entonces yo digo, qué interesante cómo mutilan emocionalmente, digamos, o nos han mutilado emocionalmente a todos, ¿verdad? Qué buena expresión, pastora, porque creo que justamente eso es lo que pasa, que las emociones no es, como le digo, sinónimo de debilidad, sino bien hay una riqueza en ser una persona emocional. Creo que el sentir es algo demasiado maravilloso. ¿Qué seríamos de nosotros si no sintiéramos, verdad? Si no sintiéramos alegría, si no sintiéramos euforia, tristeza, seríamos a la vez inhumanos, por así decirlo. No seríamos humanos, creo que ese es el vida más aburrida. Ese es el diseño original de Dios. Dios nos creó seres emocionales, y creo que cuando un día, no sé, pensando en esto, Dios me mostraba algo que me cautivó, fue que las emociones hacen que nosotros podamos adorar a Dios, ¿verdad? Y amarlo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos emociones? No podríamos sentir a Dios, sentir ese amor, sentirnos agradecidas con Él, felices, o incluso muchas veces tal vez sentirnos tristes y que esa tristeza nos lleve a necesitarlo más, ¿verdad? En nosotras, sentir es algo demasiado rico. Y el segundo mito que hay que derribar es que el ser emocional no es sinónimo de ser dramática, ni de ser payasa, ni de muchas veces esos tipos de etiquetas que nos han puesto, ¿verdad? Que tal vez uno lloró viendo una película y ¡ay, no sea pola!, ¿verdad? Ese tipo de expresiones. El que llora así como... no llore. Usted aquí con el lagrimón. Ajá, o incluso en los entornos laborales. ¿Cuántas veces tal vez usted se ha sentido frustrado, cargado por algo y usted tiene que aguantarse y no, ¿verdad? Y tragarse todas esas cosas, porque si no, hay muchísimas ideas ahí, ¿verdad? Detrás de eso. Entonces, ser emocional es algo muy bonito, es algo muy rico, o sea, sentir de verdad, y no solamente, como decía Andrea, con esas emociones fuertes de enojo y demás, ¿verdad? Sino sentir todas las emociones. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? ¿Verdad? Que ella también no podía estar siempre feliz, tener tristeza también era parte ¿verdad? De la vida, y que era necesario, ¿verdad? Exactamente. Entonces, entender que Dios nos creó emocionales, o sea, Dios creó nuestras emociones, y las emociones bien gestionadas más bien nos llevan más cerca de Dios, ¿verdad? Las mal gestionadas son las que hacen que nos alejemos, o incluso que tomemos malas decisiones, ¿verdad? Y qué bonito eso que dices, Ruth, porque yo estaba leyendo un libro, ¿verdad? Que habla acerca de la persona del Espíritu Santo, y el libro dice que Dios tiene emociones y voluntad.
Entonces él describe a la persona del Espíritu Santo y tiene mucha razón porque si Dios o el Espíritu Santo no fuera un ser emocional, cuando Jesús vino al mundo no pudo haber sentido compasión por la gente, con esa necesidad de sanarla, con esa necesidad de acercarlas al Padre, con ese amor, no pudo haber sentido amor por las personas. Entonces yo creo que tienes mucha razón cuando dices, es que Dios nos creó así porque Él también es un ser emocional, ¿verdad? Entonces entender y quedar claros que todos somos seres emocionales, incluso el que nos creó, es algo muy revelador, ¿verdad? Es algo muy revelador para cualquiera de nosotros, es muy revelador. Ajá. Y entonces podemos decir entonces que las emociones, por ejemplo, como está la felicidad, está el amor, está muchas cosas, ¿verdad? Y también está la tristeza y todo, pero todas fueron creadas por Dios. Exactamente, eso les quería preguntar. ¿Ustedes creen que hay emociones buenas y emociones malas? Andrea dice que sí. ¿Usted qué dice, pastora? Es una votación. ¿Qué dice el público? ¿Usted qué dice? ¿Hay emociones buenas y malas? Yo diría que sí, también. Bueno, ¿qué nos vas a decir? Bueno, ¿ustedes creen que Dios creó las emociones? Todas las emociones. Por ejemplo, hay emociones que creó Dios y otras que sean del diablo. No, ¿verdad? No, entonces justamente por eso es que no hay emociones buenas ni emociones malas. O sea, no podemos etiquetar que estar enojado entonces es pecadora. Usted no tiene dominio propio, usted no ha desarrollado su carácter. O sea, la emoción como tal no es buena, no es mala. O sea, no es que haya buenas ni malas. El problema es la acción, ¿verdad? Después de la emoción. Después de la emoción. Como la gestionamos. Ajá, exactamente, como la gestionamos. Estar enojados no es pecado. Jesús no se enojó cuando fue y vio que el templo lo habían convertido en un mercado. Y él se enojó y estaba enojado, ¿verdad? Sintió incluso miedo. No sé si bíblicamente dice la palabra miedo, pero cuando él iba a morir, ¿verdad? ¿Se acuerda que él fue a orar porque se sintió angustiado. Ajá, por esto, pero aún así él fue obediente. Entonces la emoción estaba ahí, no era mala. Eso sí, Jesús no permitió que la emoción de sentirse angustiado por la muerte de cruz lo llevara a no querer hacerlo. Siempre fue obediente, ¿verdad? Entonces la emoción como tal no es mala. Podemos estar enojadas, podemos estar tristes, podemos sentir esas emociones, no está mal, es la acción que me lleva a esa emoción. Por eso no hay emociones malas ni emociones buenas. Hay unas más fuertes que otras, ¿sí? ¿Verdad? Hay emociones más fuertes que otras, pero todas son creadas por Dios, ¿verdad? Y no podemos a veces, hay digamos ciertos mitos de que si usted se enojó por algo, uy, qué vergüenza, pastora, usted siendo pastora y usted, ¿verdad? Se enojó, ¿verdad? O sea, usted es pastora, pues se puede enojar. Todos nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar. Y me enojo. Sí, me enojo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hagamos con ese enojo? Ahí está la diferencia. ¿Verdad? Entonces, y ahí me meto entonces al otro mito, ¿verdad? Que les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que entonces las emociones se controlan? Sí, claro. Sí se controlan. Es que sí me queda la duda, digamos. Ahí está muy como que no sé. difícil este examen, ¿no? No, es porque justo les hago las preguntas porque justamente uno muchas veces le dice, controle sus emociones, ¿verdad? Hasta vacilando, de pronto usted está haciendo algo, ya Andrea, controle sus emociones, ¿verdad? En una serie que yo veía, se volvían a ver y se decían, gobiérnate. Y me encanta cómo se oye, gobiérnate, Ruth. Y entonces justamente, digamos, si uno lo dice en un tono así de vacilar, ¿verdad? Puede ser muy chistoso, pero en serio, en otro entorno, tal vez en un momento usted está sintiendo algo y usted dice, no, ¿verdad? Me voy a gobernar. Y entonces no es realmente que controla la emoción, es que usted reprime la emoción, porque controlar la emoción sería controlar cuándo yo me voy a enojar, cuándo no me voy a enojar. Tomar la decisión de. Interesante. Por eso, pero usted no puede decidir cuándo usted se va a enojar. Usted simplemente llega. Ajá, exactamente. Por eso yo siento, bueno, voy a decir mi teoría personal, ¿verdad? Yo creo y estudiando el tema aprendí que las emociones no se controlan, se gestionan, porque yo no puedo controlar no sentir, o sea, no soy un robot que estoy autoprogramada para decir, hoy solamente voy a sentir.
felicidad y tristeza. Voy a eliminar el enojo porque pueden pasar, hay cosas a mi alrededor que yo no puedo controlar. Y como no puedo controlar, voy a sentir, ¿me entiendes? Si usted va caminando, por ejemplo, y alguien pasa y no sé, y le hace una zancadilla o no sé, le tiraron el carro o algo pasó, uno ¿cómo va a reaccionar uno? Es un instinto, las emociones son instintivas, ¿verdad? Es un instinto que uno pronto va a reaccionar de una manera, ¿verdad? Entonces, la emoción no se controla, porque lo que pasa es que cuando intentamos controlar la emoción, y lo digo en mi caso personal, reprimía la emoción. No puedo sentir esto porque está mal. ¿Cómo yo voy a sentir esto? ¿Cómo me voy a sentir así? Entonces esto no está bien, y casi que uno hasta con la Biblia, ¿verdad? Dice, no, es que y el problema no está en la emoción, está en cómo yo respondo ante esa emoción, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que al querer controlar las emociones, empezamos a reprimir y a bloquear, y eso es lo que entonces más bien nos lleva a otras repercusiones. ¿Qué otras repercusiones creen ustedes que puede pasar cuando alguien reprime eso? ¿Alguna vez se siente inseguro, podría decirse? La inseguridad genera mucha inseguridad. Exactamente. Que el desenvolvimiento o el desempeño como persona no sería completo, por así decirlo, porque no pueden sentir esas emociones, ¿verdad? Flor de piel. Digamos, a mí me pasa mucho que yo no me permito mucho enojarme. Me enojo muy poco, pero cuando me enojo, cuando realmente me enojo, tengo una reacción que sé que me va a hacer sentir peor del motivo por el que me enojé, ¿verdad? Entonces, cuando me enojo, yo digo, no me voy a enojar, ¿verdad? Trato como, no sé si es como dice Ruth, ¿verdad? Que lo reprimo, por así decirlo, porque tal vez mi reacción no va a ser la mejor, o las palabras que voy a decir en el momento no van a ser las adecuadas, ¿verdad? Entonces trato como cuando me pasa más con Leo. Con el esposo. Sí. Que trato como decir, mayor prueba de fuego. Exacto, el esposo. Como decir, voy a pensar bien lo que voy a decir, porque no quiero caer en una consecuencia que después a la larga, bueno, en el momento yo me vaya a sentir mal o también lo vaya a hacer sentir mal a él, ¿verdad? Entonces eso sí me pasa. No sé si es una conducta correcta o no, ¿verdad? Pero yo tal vez es por pensando en la consecuencia que voy a tener, ¿verdad? Como sí, que muchas veces uno por no gestionarlas bien puede dañar a otras personas. Exacto. También, digamos, si uno no las gestiona bien, se puede dañar a uno mismo. Porque yo conozco personas que están muy llenas de amargura, que se quedaron pegadas en el pasado, que no lograron elevarse, digámoslo así, por encima de su dolor o circunstancias o cosas, y entonces están ahí todavía, y entonces no disfrutan de la vida. De la vida es como un peso, y creo que mucho tiene que ver porque no sanaron sus emociones, no las gestionaron bien, no las dejaron fluir, no sé. Como hay una frase que dice, ¿verdad? O sea, si no te ayuda a crecer, si no te alimenta positivamente, déjalo, suéltalo, ¿verdad? Entonces es como una mala gestión de las emociones me puede traer mucha amargura. Y enfermedades. No sé si han visto personas súper enfermas, ¿verdad? Que padecen de un montón de cosas que tienen que ver con emociones reprimidas, porque la emoción siempre va a salir, eso es lo que uno tiene que entender. La emoción tarde o temprano sale, y no sé si han visto personas que dicen, es que yo aguanto y voy tragando y guardando hasta que ¡pum!, ¿verdad? Explotó, ¿verdad? Pero cuando explotan... Eso es como una bomba de tiempo. A mí por cualquier cosita. A mí me pasaba mucho que usted llegue porque le pasa a uno eso, no se permite, como no se da como ese permiso de sentir, ¿verdad? Y lo que hace es una montaña, como una montaña ahí de cosas, y cuando usted llega, usted le hace ¡pum! Y ¡pum! Esa vara hizo, ¿verdad? Y es peor, ¿verdad? Es peor todavía, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que el no, y si no sale de una forma, ya de las emociones explotaron, de todo, sale como dice Ruth, ¿verdad? De una forma en la que usted se enferma a sí mismo, ¿verdad? Su cuerpo ya necesita sacarlo por algún lado, ¿verdad? Vea, y gastritis, colitis, alergias, dolores musculares, tensión, ¿qué más he visto yo? Enfermedades
sea, muchísimo que tiene que ver con toda la parte como el estómago, ¿verdad? De las migrañas, ¿verdad? Todo eso muchas veces van a ser por causa de las emociones. Muchísimas enfermedades van a ser por causa de guardar todas esas cargas y las emociones tienen que salir. Sí. Es que eso es lo que uno tiene que entender, que las emociones van a salir tarde o temprano. Yo creo que lo que Andrea decía, el ejemplo de que ella trata de no enojarse mucho, en realidad no es que trata de gestionar la emoción, trata de tenerla como controlada para que no actúe de mala manera. Entonces, Ruth, ¿cómo hacemos, digamos, como para gestionar las emociones? Ajá, bueno, como les decía entonces con el ejemplo de Andre, ¿verdad? Tal vez ella lo que realmente estaba tratando era de controlar sus acciones para que esas emociones no la llevaran a como les decía, actuar, ¿verdad?, de manera incorrecta. Pero entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Como les digo, la emoción siempre va a salir. Entonces, ocupamos validar la emoción, ¿verdad? Validar la emoción. ¿Cómo la validamos? Bueno, hay unas estrategias que nos da algunos psicólogos que tiene que ver con unas siglas RIP, que es R I V, ¿verdad? Y es reconocer, identificar y validar, ¿verdad? Eso es como lo que hacemos. Entonces, ¿cómo las reconocemos? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están, no sé, muy enojados por algo, ¿qué generalmente sienten en su cuerpo? ¿Se han puesto a pensar qué sienten a nivel físico? Yo sí. Ajá. Yo sé que estoy a punto de salirme de mis casillas cuando hago este gesto. Okay. Cada vez que la vea, voy a fijarme. O sea, si vemos a la pastora, está brava. Estoy entre un verde claro y por ponerme verde oscuro como Hulk. Qué bueno. Más o menos. Ajá. No, creo que es muy importante el hecho de poder reconocer, porque de hecho, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Dios nos creó de una forma muy instintiva, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos enojados, muchas veces la sangre del cuerpo va a circular hacia las manos. O cuando hay un peligro, la sangre va a circular más hacia los pies. ¿Por qué? En las manos para defendernos, ¿verdad? Es el instinto de protección que Dios nos diseñó para sobrevivir. Y en las piernas para huir, ¿verdad? Entonces, las emociones las vamos a sentir en nuestro cuerpo. Vamos a sentir, entonces, por ejemplo, tal vez como un hueco en la boca al estómago, ¿verdad? Ese susto, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer algo, no sé, que se siente como que se quiere vomitar. O vamos a sentir, por ejemplo, tal vez una presión en el corazón, ¿verdad? Lo que le llamamos un nudo en el pecho, o tal vez la cara hirviendo, ¿verdad? Ese tipo de sensaciones, de sensaciones que sentimos, es la que nos tenemos que detenernos y analizar. Ocupamos reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Y luego, cuando ya reconocemos, tenemos que identificar esa emoción. ¿Por qué identificarla? Porque no tenemos o no nos enseñaron a tener un lenguaje emocional. ¿Qué significa esto? Que generalmente catalogamos así, en feliz, triste, enojado, ¿verdad? Pero tal vez muchas veces no es realmente que esté enojada, ¿verdad? Entonces, puede ser que está frustrada. Estoy frustrada, o me siento tal vez decepcionada por algo, o me siento invalidada, ¿verdad? Entonces, en realidad no siempre va a ser que me sienta enojada. ¿Qué es lo que ocupamos? Ocupamos lenguaje emocional, ¿verdad? Entonces, un tip o una herramienta, buscar en internet la lista de emociones y empezar a decir, bueno, ¿cuál es la emoción que más me describe? Para ponerle un nombre, ocupamos ponerle un nombre a la emoción, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a hacer ese autodescubrimiento. Tenemos que empezar a autodescubrirnos y a pensar qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Ya les voy a dar un tip para eso. Entonces, reconozco la emoción, identifico la emoción y valido la emoción. ¿Qué creen ustedes que es validar la emoción? Como decir, ¿está bien sentirme así? Ajá, exactamente. Recuerden lo que les hablábamos antes, no hay emociones malas ni emociones buenas. O sea, me siento molesta, me siento
cansada, me siento decepcionada y está bien. O sea, está bien, siempre es decir, está bien. No tengo que autojuzgarme, ¿verdad? Mutilarme, vea lo que la pastora hablaba, ¿verdad? De que hemos sido mutiladas emocionalmente, ¿verdad? Está bien lo que estoy sintiendo, ¿verdad? La emoción como tal está bien. Ahora, necesito saber validarla, pero tengo que controlar la acción, ¿verdad? O sea, el que yo esté tal vez en un ambiente laboral, por ejemplo, me sienta defraudada por un compañero porque yo esperaba esto, ¿verdad? No significa que yo tenga el derecho de tal vez de exigirle ciertas cosas, porque hay situaciones que yo puedo controlar y situaciones que no voy a poder controlar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y algo muy importante, tenemos que sernos responsables de nuestras emociones, ¿verdad? Esto es muy importante, o sea, yo valido lo que estoy sintiendo, pero no significa que yo pueda llegar a decir a la pastora, vea pastora, yo la verdad me siento ignorada, me siento rechazada, y es su culpa, porque usted aquel día no me saludó y entonces yo me siento así, ¿verdad? Y dando un ejemplo, ¿verdad? No, o sea, yo me sentí así, pero no significa que pueda responsabilizar a la pastora por cómo yo me estoy sintiendo, ¿verdad? Porque tenemos que sernos responsables de nuestras emociones. Yo soy la responsable de cómo yo me siento, ¿verdad? Entonces, me sentí rechazada, ok, está bien, me sentí tal vez ignorada, ok, está bien. Ahora sí, necesito ir a otro ejercicio, ¿verdad? ¿Realmente la pastora me estaba rechazando o simplemente fue que no se dio cuenta porque iba tal vez un poco distraída? Entonces ahí es cuando yo tengo que empezar a botar esos pensamientos, ¿verdad? Y decir, no voy a hacer un reclamo, no me voy a ir de la iglesia, no voy a hacer, ¿verdad? Todo un show, porque entonces ya sí sería caer en esta parte ya muy... Y definitivamente fue la opción 2, iba distraída. Por eso... Si me conocen van a saber que entonces yo valido la emoción, pero no significa que eso me da derecho entonces a decir que todos son culpables de cómo yo me siento, ¿verdad? Exacto. Porque si algo a mí me afecta, puede ser que a Andrea no, ¿verdad? Y eso va a ser según los lentes en los que veamos las cosas. Qué interesante eso que dices, porque muchas veces tendemos a pensar que como yo me siento así y culpabilizar a los demás, y como decías, hacemos un nido en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tal vez de una suposición de algo que ni siquiera es real, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es alimentar esa emoción que al final puede hasta dar una consecuencia negativa, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante esto que dices, que digamos, por ejemplo, cuando dices, es que la pastora no me saludó, y a veces dice, fijo es que está enojada conmigo, y tal vez no es eso, ¿verdad? Exacto. Y entonces empezamos a hacernos un mundo en nuestra cabeza de algo que realmente no existe, y le damos pie a una emoción que se puede colar, por así decirlo, ahí y tener una reacción, ¿verdad? Y que es dañino, porque también yo creo que en alguno de los programas que hemos hecho hablábamos de esta parte de responsabilizar a los demás me convierte en una víctima. Entonces, digamos, cuando yo digo, ok, me siento de esta manera, pero es culpa de esta otra persona que me hizo sentir así, entonces me convierto en una víctima, y entonces es más difícil, ¿verdad?, poder gestionar las emociones desde un papel de víctima, ¿verdad? Porque entonces lo que hago es tener lástima de mí misma y decir, ay no, pobrecita yo, pobrecita, y entonces eso impide que yo pueda superar esto de una forma positiva, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque yo les digo, yo tengo que hacerme responsable de mis emociones, no puedo culpabilizar a los demás, pero esto me sigue afectando, porque si la pastora no me saluda, de verdad yo me siento mal, ¿verdad? Estoy agarrando el mismo ejemplo. Les voy a hablar un poquito en lo personal, qué es lo que yo he tratado de aprender. He tratado de identificar qué es realmente lo que yo necesito, o sea, cuál es mi necesidad. Entonces, por ejemplo, voy a dar ejemplos reales. Me acuerdo que una vez pasó una situación en la que yo me sentí mal, porque sentí como que tal vez me expusieron, digamos, delante de todos, ¿verdad? Entonces tal vez yo en ese momento me sentí mal. No fue la intención de la otra persona, pero ¿qué es lo que yo hago? Hago una petición. Eso es lo que uno tiene que hacer, es una petición desde el corazón, ¿verdad? Desde el corazón, que es realmente conectar con mis sentimientos y decir, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces me acuerdo que esa vez yo hablé con esa persona y yo le digo, vea,
realmente me afecta muchísimo emocionalmente si yo siento que me están exponiendo delante de los demás un error o algo así. Yo le pido por favor que cuando tal vez yo, no sé, actúe de una manera, que trate de decirme decirme la parte para no sentirme yo así de mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Puede que Andrea no. Andrea tal vez, no sé, la pastora, yo digo, ay, Andrea, se le olvidó la canción, la letra de la canción, qué sé yo, ¿verdad? Y Andrea, y fue como un chiste, pero tal vez para otra persona eso sí le generó una inseguridad, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿verdad? Ficticio de la pastora, porque a veces pasa, me han reclamado un montón de veces, es que usted no saluda, y uno, ¿verdad? No lo hace intencionalmente. ¿Qué podría hacer yo ahí? Digamos, pastora, le voy a decir algo. Por ejemplo, ¿verdad? Vieras que aquel día yo quería saludarle y usted tal vez no me vio, entonces quisiera como, no sé, expresarle que para mí es muy importante saludarla, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? O incluso yo ir y buscarle, saludarla yo. Es que el ejemplo no me funciona porque es algo como que yo puedo ir y, o sea, pastora, ¿cómo está? Pero, por ejemplo, eso, ¿verdad? Que sé yo, que yo estoy en la banda de la música y ahí está Andre, y entonces yo siento que tal vez Andre me agarró y me puso ejemplo y no me gustó porque me sentí mal, me sentí vergüenza, ¿verdad? La vergüenza es una emoción. Entonces, Andre, es que no me siento cómoda con esto. Entonces, ay, perdón, mira, ya uno aprende, ¿verdad? Que a esta persona sí le afecta esto. Por ejemplo, a mí me han dicho cosas como, Ruth, cuando yo hablo con usted, yo siento que si usted no me está viendo, me está ignorando. Entonces yo dije, perdón, es que yo necesito que me vean a los ojos. Entonces cuando esta persona me dice esto, me hace una petición. Cuando hablamos, usted me podría ver a los ojos, por favor, para sentir que realmente, ¿verdad?, importa lo que estoy diciendo. Entonces en ese momento, cuando esta persona me viene a hablar, yo me acuerdo. Entonces tal vez, no sé, Andre viene a decirme algo y yo estoy aquí, yo sí, Andre, ok, perfecto, y sigo viendo el teléfono, pero cuando esta persona viene a hablarme, yo me acuerdo. Entonces yo le hago contacto visual porque sé que para esa persona es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya una vez que gestionamos la emoción, hacer una petición. ¿Por qué? Porque en una relación matrimonial no significa entonces que como yo soy responsable, entonces mi esposo hace esto y hace lo otro, pero no, yo me responsabilizo de mis emociones, ¿verdad? No, yo hago una petición. Yo necesito que cuando no sé, vamos a comer, usted me ayude, me colabore, porque si usted no me ayuda, yo me siento sola, ¿verdad? No sé, son como ejemplos. Sí, es aprender también a comunicarse, ¿verdad? Aprender a comunicarlo, porque mucha gente prefiere, en lugar de tener que pasar por ese momento incómodo, por así decirlo, prefiere entonces no dejarlo pasar, aunque en verdad no lo están dejando pasar. Exacto. Pero es por la falta de poder desarrollar una comunicación, no sé si es asertiva, ¿verdad? O sana, ¿verdad? En el sentido de que, ok, puede que vaya a ser un poquito incómodo decirle, es que no me saludaste el otro día, ¿verdad? Sí. Y entonces prefieren dejarlo pasar, pero yo creo que es lo más sano, porque tal vez en ese momento la persona se va a volver y le va a decir, uy, no, fue que no la vi. A mí me ha pasado que, digamos, estoy haciendo fila de esperar un taxi y hay otra persona a la par mía y yo me asomo así para ver si viene el taxi y no vi a la persona que estaba detrás mío y yo la conocía, y la persona, en lugar de decirme, hola, ¿cómo está?, no me dijo nada, y después le dijeron a mi mamá que yo no saludaba y de adiós sabe que fue que yo no la vi. Entonces es muy interesante, pero es importante comunicar. Exactamente, sí, todos los temas creo que se van ligando, ¿verdad? Inteligencia emocional, comunicación asertiva, todo se va ligando. Bueno, ya para ir cerrando, ¿verdad?, con el programa, quisiera dejarles una herramienta que se llama el diario de las emociones. El diario de las emociones es agarrar un cuaderno, una libretita, ojalá una que a uno le guste mucho, ¿verdad?, así, y usted la va a agarrar con una regla y la va a dividir, ¿verdad?, la hojita en 5 columnas. Y en esa columna, en la primera columna, usted va a poner arriba emoción. Y esa primera columna es para poner la emoción que usted está sintiendo, ¿verdad? La segunda columna se va a llamar causa que la provocó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocupamos saber qué fue realmente lo que hizo que yo sintiera esto. Detonó esa exactamente. La tercera columna vamos a ponerle necesidad. Voy a identificar realmente cuál era mi necesidad. Siempre detrás de una emoción hay una necesidad. Una necesidad de ser escuchada, de ser ayudada, la necesidad de comprendida, de sentir que me siento apoyada, que usted me apadrina, no me vende, ¿verdad? La otra columna, la número 4,
vamos a poner la palabra intensidad, ¿verdad? Esa va a ser la columna. Intensidad que fuerte, fue así, se sentía en serio que se me iba a salir el corazón, dijo la pastora, me estaba transformando en Hulk. Fue una intensidad moderada o baja. Y la duración. ¿Esto por qué? Porque luego nos vamos a dar cuenta de que conforme nosotras vamos gestionando nuestras emociones, ya las cosas no nos afectan tantísimo. Entonces, cuando usted lo va escribiendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pasó en el trabajo. Me sentí muy enojada. Entonces me acordé del diario y lo saqué y escribí emoción, enojo. Causa que la provocó. Entonces pongo una situación con un cliente, ¿verdad? Que no sentí que valorara el servicio que le ofrecíamos, ¿verdad? Esa fue la causa. ¿Cuál era mi necesidad de valoración? O sea, de sentir que realmente se valora el esfuerzo que usted hace, ¿verdad? Dentro de su trabajo, ¿verdad? Valorar como ese servicio. Intensidad fuertísima. Yo sentía que ya, tipo Hulk. Tipo Hulk, ¿verdad? Y me duró como, en serio, como una hora estuve sin poder incorporarme a mis labores laborales. A mis funciones laborales. Me costó mucho incorporarme porque en serio eso me quedé como con aquello aquí, ¿verdad? Entonces, yo lo escribí. Entonces, eso me ayuda como a entender realmente cuál es mi necesidad y a no juzgarme, porque en otro momento de mi vida yo hubiera dicho, qué barbaridad, qué inmadura que soy, cómo me va a afectar esto, ¿verdad? Y uno comienza a juzgarse, ¿cómo voy a ser tan payasa que esto me afecte? Qué débil que soy. Ajá, exacto, que hasta uno dice, qué poco espiritual que soy, ¿verdad? Sí. Y todo. Y en realidad, mi necesidad era que se valorara el esfuerzo que yo hacía en mi trabajo, ¿verdad? Y yo creo que para todos eso es muy importante. Si yo le pregunto a un abogado, a un doctor, ¿a usted le gusta que un paciente valore el esfuerzo que usted hace, ¿verdad? O un cliente? Claro, todos vamos a anhelar ese tipo de afirmación, ¿verdad? Que se valore nuestro trabajo. Entonces, realmente tenía que juzgarme o sentirme mal por lo que estaba bien, mi necesidad estaba bien, ¿verdad? Entonces, eso hace como que seamos más compasivas con nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, usted va anotando y conforme usted va haciendo este ejercicio, ya luego usted puede conectar más fácilmente con su necesidad, entender la emoción y se va dando cuenta que ya cada vez dura menos, que ya vez menos le afecta. Antes, a nivel de trabajo, ¿verdad? De servicio al cliente me afectaban ciertas cosas y vieras que siento que ya no. O sea, que ya he aprendido a ¿cuál es la palabra? Como a ser más... no sé, ¿se me fue la palabra? Sabia, tal vez, a entender qué es lo que está dentro de mi círculo de control y qué es lo que no. Entonces, de pronto yo digo, yo no puedo controlar lo que los clientes, digamos, expresen, ¿verdad? Todas no lo puedo controlar. Entonces, como que uno empieza a fluir más y a trabajar en uno. Ajá, ¿no? Y a estar más tranquilo y a disfrutar más la vida. Sí, y bueno, yo creo que tristemente se nos ha ido el tiempo, pero el tema ha estado demasiado interesante y es un tema que todos necesitamos aplicar en nuestro día a día, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Entonces demos los últimos consejos o las últimas herramientas para que ellas puedan aplicarlas, ¿verdad? Y ya ninguna a partir de este día se va a convertir en Hulk ni nada de esas cosas, porque ya ahora no van a tener excusas. Entonces, ¿qué es lo último que podríamos añadir, Ruth? Añadiría que las conductas, los comportamientos sí se pueden controlar porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da a nosotros ese dominio propio, viene del Espíritu Santo, el poder decir, me siento así, está bien, pero no voy a gritar, no voy a ofender, no voy por ejemplo, a dejar que esta tristeza haga que me tire ahí en la cama y me deprima, porque yo tengo al Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo en mi vida me dan ese carácter que yo necesito. Entonces, creo que las acciones sí se pueden controlar, sí tenemos dominio propio y muchas veces yo me pongo la mano en la cabeza y yo digo en el nombre de Jesús, Ruth, y verdad, hasta aquí esto, gobiernese. Ahí, qué buena, la palabra ahí, clave. Exactamente, aplica el gobiernese en nuestras acciones. Exactamente. André, ¿qué te gustó más del programa o qué quieres decirles? Bueno, a mí me gustó todo. Me gustó todo porque creo que es un tema muy, muy, muy interesante, más que en nuestro diario vivir debemos aplicarlo siempre, ¿verdad?
y creo que es muy importante conocer todos estos tipos de herramientas y como decíamos al principio, a mí me sucedía mucho que reprimía mucho las emociones. Al descubrir la inteligencia emocional, que está bien sentirse como uno se siente y como decía Ruth, tener ese dominio propio me ha ayudado a liberarme. Realmente. Me ha ayudado a saber que puedo sentirme feliz, puedo sentirme triste, puedo sentirme enojado y está bien. Y me ha ayudado a madurar también como persona a, como decía Ruth, tener el control de mi reacción a esa emoción, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un tema súper importante que todas, más que todo, a veces siempre pasa en nosotras las mujeres, ¿verdad? Que los hombres no se les dice, ay, es que ustedes, ¿verdad? Son qué emocional. Porque usted dice, es que los hombres son machos y no lloran, ¿verdad? ¿Verdad? Que realmente no debería ser así. Los hombres también deben permitirse tener sus emociones, ¿verdad? Eso es solamente un método de crianza. Es el resultado de un método tradicional de crianza donde el hombre fue programado para eso. Exactamente. Entonces yo creo que es un tema súper importante. Y como decíamos al principio, somos seres creados de esa forma y Dios también sintió esas mismas emociones que nosotros podemos descubrirlas en la Biblia. Hay muchas historias en la Biblia donde Dios pudo haber sentido un montón de emociones y que nosotros debemos saber verlas como algo normal en nuestras vidas y, como dice Ruth, aplicar las herramientas para poder gestionarlas de la manera correcta. Exactamente, yo con todo lo que estuvimos hablando me quedo con la herramienta que nos compartió antes Ruth, que es RIV, ¿verdad? R-I-V, ¿verdad? Reconocerlas, identificar las emociones y validarlas. Es creo que lo que voy a comenzar a aplicar en mi vida, ¿verdad? Voy a tratar de hacer esa introspección y darme cuenta de qué es lo que realmente estoy sintiendo, ¿verdad? Y poderla identificar y poderla validar. Entonces, me encantó eso. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida, ¿verdad? Y que pueda aplicar también estas herramientas y que cada día usted sea una persona emocionalmente más inteligente, ¿verdad? Entonces, de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por cada uno de sus comentarios. Y pues yo creo que nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego.